Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Estamos en la provincia de Alicante, concretamente en la ciudad de Elche. Os hemos enseñado ya varios vídeos aquí en el canal a lo largo de este último año 2023 y 2022. Os hemos enseñado varias zonas, casco antiguo, centro, pero por primera vez ahora os vamos a enseñar cómo es la parte de fuera, ¿vale? Antes de llegar al centro. La zona donde se construyen un montón de viviendas nuevas y cada vez tiene más servicios que ofrecer. ¿Cuánto cuesta vivir aquí? ¿Cómo son los precios? Alquiler, compra-venta, ¿qué servicios existen? Lo descubriremos en el vídeo de hoy. La zona donde estamos hoy se sitúa bastante cerquita de la Universidad de Elche y aquí en la pantalla podéis ver realmente qué zona vamos a ir descubriendo. Es la entrada al municipio, es la entrada a la ciudad, por lo tanto no es tan ajetreada como el centro de la ciudad puede ser, y puede ser una estupenda alternativa para todos aquellos que no quieren vivir en pleno ruido, donde se hacen toda la mayoría de las fiestas, donde hay muchísimo turismo y prefieren algo más tranquilo. Vamos a descubrir qué servicios hay aquí y obviamente para todos aquellos que no conocen Elche, os vamos a comentar también qué es este municipio, dónde se sitúa, dónde se ubica y a cuántos minutos está de Alicante, qué tipo de servicios hay por aquí, qué tipo de trabajo también. Lo primero que tenéis que saber es que Elche es una alternativa estupenda para todos aquellos que no quieren vivir en Alicante o que lo ven algo más caro y prefieren vivir un poquito más alejados, pero con una buena comunicación con la capital de nuestra provincia, con Alicante mismo. Muchas familias viven en Elche, se desplazan a Alicante para trabajar, para estudiar o simplemente los fines de semana o como cualquier otro día para pasear y disfrutar de compras o de un día agradable en la capital. Elche es uno de los municipios más grandes, legalmente más de 238.200 habitantes. Es un récord. Al cerrar el año 2023 es un récord histórico, jamás alcanzado en este municipio. Así que algo debe de estar haciendo bien porque muchísimas familias lo eligen como su vivienda habitual, como su municipio de vivienda habitual. Está situado a escasos 15-20 minutos de Alicante, según a dónde vayáis a ir, pero el acceso es bastante cómodo con transporte público o por el coche. Lo primero aquí que vemos que es muy importante, por ejemplo, esto es un supermercado ecológico que se llama Veritas. Este supermercado tiene toda la comida bioorgánica ecológica que podéis necesitar, además de alimentación apta para veganos, vegetarianos y de cercanía. Hay muchas cosas que son frescas, tipo fruta y verdura, que son de productores cercanos ecológicos. Y justo al lado tenemos Mercadona, uno de los supermercados más populares aquí en nuestra región, ya que proviene de la Comunidad Valenciana, obviamente ha sido fundado aquí. Y es un supermercado donde encontráis todo, tanto para vosotros, para hogar, limpieza, higiene, maquillaje, comida, fruta, verdura, pescadería, carnes, lo que sea. Lo podéis encontrar aquí. Tiene tanto parking, los parkings son gratuitos siempre en Mercadona, como el acceso cómodo desde este barrio. Este tipo de supermercados suelen tener horarios de lunes a sábado. Los domingos no trabajan, a no ser que sea una excepción de algún festivo que intercambian, y entonces sí, pero solo mitad de día hasta las 3. Y el horario habitual de este tipo de supermercados suele ser de 9 a 9 y media más o menos. Muy popular, es un supermercado con precios medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es el más barato, pero tampoco es el más caro de nuestra región. Así que si queréis saber cuánto vale aquí la comida, en nuestro canal familiar, Emigrar con Ana Vlogs, os enseñamos las compras semanales de forma periódica y también han habido varias compras de Mercadona. Por lo tanto, puedes ver cuánto cuestan los productos aquí. Mira, de 9 a 9 y media está abierto. Y es un supermercado bastante grande, por lo tanto, tendréis toda la variedad que necesitáis para hacer una compra semanal
para vuestra familia. Y está ubicado, como ya habéis podido ver, en una zona que al principio no parecía muy residencial, pero ahora que nos adentramos en ella sí lo es. Está delimitada por accesos principales a diferentes partes de Elche, pero una vez que nos apartamos de las rotondas y de las avenidas principales, vemos esto de aquí, una zona con viviendas, con mucho sitio para los niños, para correr, para dar paseos, para salir a correr en general, pasear con mascota, dejar vuestros vehículos, aparcarlos, un sitio donde hacer una vida familiar tranquila. Lo bueno de esta zona es que cada vez hay más y más viviendas nuevas que se están construyendo y seguramente se seguirán construyendo todavía durante los próximos años. Y son viviendas bastante grandes, sobre todo de 3 dormitorios, que harán que vuestra familia se sienta cómoda en este lugar. Y es una zona bastante cotizada. Tened en cuenta que la Universidad de Elche no se sitúa muy lejos de aquí, se puede incluso ir andando. Hay muchísimos servicios de los que vamos a hablar ahora mismo que son necesarios a la hora de formar familia y en general vivir aquí, sobre todo si tenéis hijos. Ahí podemos ver cómo se ven los aviones que están despegando desde el aeropuerto Alicante-Elche, desde el Altet. Ya sé que a los que viven en Elche no les gusta que se diga aeropuerto de Alicante-Elche, pero es que es así como se dice oficialmente en todos los lugares, así que no matéis al mensajero, ¿vale? Las cosas como oficialmente se dicen, así lo estamos diciendo. Ya sabemos toda la historia del aeropuerto, pero las cosas como son. ¿Qué le vamos a hacer? Y en esta zona hay muchos servicios que van a ser muy útiles para vosotros. Lo primero, la cercanía con la universidad, lo que significa que cuando vuestros hijos crezcan, van a tener un camino bastante fácil hasta los edificios principales de la Universidad de Elche. Y mientras que son pequeñitos, hay mucha variedad de parquecitos infantiles, como este de aquí enfrente. Es algo muy simple, pero tiene lo básico para los niños para disfrutar. Y además hay varias zonas donde se puede dar paseos tranquilos y agradables. Aparte de lo que hemos visto, aparte del Mercadona que lo tenemos enfrente, el supermercado ecológico, también bastante cerquita de aquí se encuentra otro supermercado que es considerado low cost, que es supermercado Aldi, un polideportivo enorme, gimnasios varios, un estadio, tiendas de diferente tipo, fisioterapia, policía local, obviamente hace falta, da algo más de tranquilidad. También diferentes tipos de talleres para vehículos. Hay también un sitio para repostar los coches, gasolineras de diferente tipo, diferentes precios. Un colegio público que está muy cerquita de aquí y no es el único, hay otros más relativamente cerca. Hospital veterinario, que lo veremos seguramente pronto, estará a nuestro lado derecho. Y aparte también tenemos parques infantiles. Aquí, por ejemplo, Indoor Air System, que son sistemas de aire, seguramente de purificación de aire para las viviendas o para las oficinas. Y también tenemos parque de mascotas, que está a nuestra derecha, un poquito más andando hacia nuestra derecha. Lo curioso de esta zona es que no es la primera vez que vemos una compaginación de viviendas tipo dúplex o como un adosado, tipo bungalow, con pisos, con edificios de pisos. Y es una sola comunidad. Por ejemplo, el caso curioso de esta zona de aquí, ¿veis? Son adosados tipo bungalow y tienen la misma urbanización junto con estos edificios de aquí de 4 o 5 plantas, no son tampoco muy altos, donde hay pisos. Y es una única urbanización, lo que es muy curioso. Por cierto, los bungalows de este tipo se suelen alquilar por unos 1.400, 1.500 euros al mes ahora mismo. Y los pisos en esta urbanización en concreto, hemos visto pisos de 1.250 euros, una planta baja de 3 dormitorios, con una terraza bastante grande para sentarse, para prepararla para reuniones familiares. Por lo tanto, ya sabéis que en este edificio en concreto, en esta urbanización, es lo que valen. Muchas de esas urbanizaciones tienen
oficinas o algún tipo de negocio en la planta baja. ¿Veis? Aquí está justo el hospital veterinario que os hemos comentado antes. Por lo tanto, si tenéis mascotas, el servicio de sus cuidados también está asegurado. Un pequeño palmeral aquí a la derecha es como si fuera un pequeño parque, pero no está hecho con caminos así normales. La gente sale a correr por aquí o pasear con los perros, etc. No mucho más. Y ahora ya hemos llegado a una de las principales arterias, una de las avenidas que junta diferentes barrios. Aquí, por ejemplo, veis otro ejemplo de negocios en las plantas bajas, un restaurante Thai. Sobre todo la parte baja es para algún tipo de oficina inmobiliaria, como puede ser incluso restaurantes, bares, cafeterías, algún tipo de negocio o servicio que se preste. Pero no están todos los edificios cogidos, así que en muchas partes ese tipo de futuras oficinas están cerradas y tapadas para evitar ocupación o vivir ilegalmente, vaya. En el edificio que veis justo detrás nuestra, justo ahí, hay algunos apartamentos en alquiler, por ejemplo, y estos de 3 dormitorios tienen precios de 1.100 euros ahora mismo. ¿Por qué? Porque son edificios algo más nuevos, algo más renovados, tienen calidades algo superiores, por lo tanto, los precios lo son también. Este edificio de aquí, 1.100 euros al mes. También no nos vamos a olvidar de comida rápida. Hay muchos sitios por aquí tipo KFC, Burger King, McDonald's. También están relativamente cerquita en esta zona. Aprovechan que es una zona escolar, que hay mucho movimiento de universitarios, de estudiantes, y por ese motivo pues están puestos aquí de forma estratégica. Este edificio de enfrente también es uno de aquellos que hemos visto, que sabemos que tienen varias propiedades. Es de obra nueva y aquí hay pisos desde 1.100 euros, piso de 3 dormitorios, 110 metros cuadrados. Y después, según cuántos metros cuadrados tenga, va a subir a 1.175, a 1.200, 1.250, hasta 1.300 o 1.400 euros, tratándose de las plantas más altas. Por cierto, ahí debajo también tienen gimnasio. Y es un edificio de calidades bastante altas. Y desde aquí hasta el centro son solo 2 kilómetros y algo, tal vez 2 kilómetros y medio, puede ser incluso un poco menos, según lo que consideréis centro. Por lo tanto, está bastante cerquita de todo. Con coche, incluso andando, si os gusta andar, podéis llegar al centro también. Serán como 20-25 minutos tal vez, como mucho. Y estaréis en pleno centro de Elche. Por lo tanto, no está tan mal la ubicación como puede parecerse, sobre todo a aquellos que no conocen la ciudad o el municipio. Y ese es el edificio justo donde están los pisos de obra nueva, y hay muchos más justo ahí enfrente y a nuestra izquierda que se están construyendo ahora mismo. Por lo tanto, seguramente vaya a seguir habiendo oferta de viviendas de nueva construcción. Y mientras que estamos hablando de ello, os vamos a comentar cuánto vale aquí la vivienda para comprar y después seguiremos con los alquileres. Para comprar, hemos encontrado en esta zona donde estamos ahora mismo unas 119 viviendas y las hay a partir de 135.000 euros. Esto, por ejemplo, es una casa de campo que está situada más o menos cerquita de la zona donde nos estamos dirigiendo ahora mismo. Y es una casa de campo para reformar, solamente de un dormitorio, pero 245 metros cuadrados. Seguramente es porque todo es concepto abierto, porque tiene mucho espacio de terraza, pero este es su precio. Si se reformara, por ejemplo, pues valdría bastante más. Pisos hay de 2 habitaciones y 70 metros cuadrados a partir de 160.000 euros, de 3 dormitorios 90 metros cuadrados a partir de 163.000 euros, pisos tipo entresuelo, ¿vale? Cerquita de aquí donde estamos ahora mismo, de todas esas tiendas que estáis viendo. Entresuelo significa que no es una planta baja ni tampoco es planta primera, ¿vale? Es entresuelo, entre los dos suelos, como se dice, una distribución muy rara. Y son 4 dormitorios, 120 metros cuadrados y son 165.000 euros. Pisos reformados en muy buenas condiciones hay a partir de 180.000 euros. Y casas
Casa de 4 dormitorios, 195 metros cuadrados, vale 207.900 euros, pero este precio tan barato, bueno, tan barato, más barato, mejor dicho, es porque está ocupado. Esta vivienda, esta casa, está ocupada, por lo tanto el precio es más barato. No se puede financiar tampoco, tiene que ser todo el pago en efectivo. Así que estará seguramente un buen tiempo en el mercado sin venderse. Dúplex, o lo que es lo mismo, una casa adosada o un bungalow, 3 dormitorios, 130 metros cuadrados, 210.000 euros. Mirad, incluso hay una pista de hielo aquí. Hay incluso una pista de hielo, fijaros. Es increíble, está cerrada, así que lo climatizan especialmente. Y ojalá que se pudiera utilizar todo el año porque es algo estupendo. Y la última casa adosada que vimos son 3 dormitorios, 110 metros cuadrados, 210.000 euros también. En alquiler, como ya os hemos estado adelantando, no era lo más caro ni lo más barato tampoco lo que se puede encontrar aquí. Era como un precio medio, teniendo en cuenta que son viviendas relativamente nuevas y reformadas. Hay pisos en esta zona para alquilar, no muchos, unos 16, 20, por ahí oficialmente lo que vimos en páginas web oficiales. Y, por ejemplo, un piso de 3 dormitorios aquí se puede encontrar de 100 metros cuadrados por 750 euros al mes. Pisos de 2 dormitorios, 95 metros cuadrados, 900 euros al mes. 3 dormitorios, 110 metros cuadrados. Este es el que os he comentado antes, que es de obra nueva, por lo tanto vale un poquito más que los otros. Casa dúplex de 4 dormitorios, 160 metros cuadrados, ya valen 1.300 euros al mes, pero estas viviendas son de categoría, ¿vale? Muy buenas condiciones. Ático de 3 dormitorios, 150 metros cuadrados, 1.350 euros al mes. Y una finca con una casa, obviamente. 3 dormitorios, 180 metros cuadrados, 1.500 euros al mes. Así que ya veis más o menos los precios de esta zona. Es bastante cotizada por familias, por estar cerca del centro, cerca de todos los servicios del hospital, de colegios. Y a la vez no está en pleno centro para evitar el ajetreo en la temporada turística, sobre todo cuando vienen las fiestas, el ruido constante, incluso altas horas de la tarde-noche, es muy complicado vivir así. La gente se cansa y buscan algo más de tranquilidad. Y esta zona es muy popular para vivir. Muchos, incluso nuestros clientes, muchos la eligen como una opción ideal para establecerse aquí en Elche. Como veis, incluso hay gasolineras, 1,53 € vale diésel y gasolina está a 1,59 el 95. Ahí enfrente tenéis Burger King y es la carretera, una de las carreteras que lleva al centro de Elche. Por lo tanto, andando por cualquiera de las vías, con transporte público, con un patinete, una bicicleta, con coche, como queráis, podéis llegar al centro sin ningún problema. Y hasta Alicante también la carretera es bastante cómoda y se hace muy ameno, a excepción de horas puntas, que es cuando hay algo más de tráfico. Este municipio tiene ofertas de trabajo como otro cualquiera. Hay sector de servicios, sector de comercio, hotelería, hostelería, trabajos en hospitales, en colegios, en inmobiliarias. Todo tipo de trabajos que existen en cualquier municipio son los que vais a encontrar aquí. También hay diferentes tipos de almacenes, hay trabajo en construcción, administración y mucho más. Simplemente tenéis que buscarlos, tenéis que esforzaros en hacer un buen currículum al llegar aquí a España, en redactarlo tal como estamos acostumbrados a verlo aquí y presentarlo a la máxima cantidad de compañías que podáis, porque solamente así podréis tener más opciones de encontrar un buen trabajo con buenas condiciones aquí en España y empezar vuestra nueva vida. No estamos en pleno centro de Elche, pero aún así es un barrio muy vivo. Por aquí es por donde pasan las conexiones más importantes de Elche hacia diferentes rotondas principales, la carretera hacia Santa Pola, hacia Alicante y muchas avenidas de gran importancia. Como habéis podido ver, aunque en esta zona se construyen muchos edificios relativamente nuevos, hay muchos servicios, como por ejemplo parques infantiles, cafeterías, como habéis podido ver, algunas las tenemos justo ahí detrás nuestra.
Y aparte, Wok Sushi, el Sprinter, ropa deportiva, Mercat China, que es como si fuera bazar chino, Mercadona, un supermercado ecológico de calidad también, gimnasio tenemos justo aquí al lado, clínica veterinaria. Mirad esto, qué preciosidad. Este es un barrio prácticamente puramente familiar. Aquí viven parejas, familias, la gente que quiere estar cerca del centro, pero no demasiado como para tener ruido todos los santos días, sobre todo en fiestas. Y con un par de minutos, ya estaréis, menos de 10 minutos, estáis en el centro de Elche. Por lo tanto, el acceso es relativamente fácil. Gracias por acompañarnos en este vídeo por la zona residencial de Elche. No la hemos visto nunca, ahora sí la hemos descubierto y cada vez cubrimos más zonas de esta increíble ciudad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Y feliz año nuevo. Espero que este año os traiga todo lo que queréis, sobre todo salud, obviamente, pero si queréis cambiar de vida, ojalá este año lo haga posible para vosotros. Si necesitáis cualquier tipo de consulta, como siempre ya sabéis que tenéis nuestra página web, nuestro correo electrónico, Instagram, nuestro WhatsApp para reservar consultas o asesorías de media horita o de una hora según lo que necesitéis, y también para cualquier otro trámite estamos disponibles para vosotros. Os deseamos un estupendo día. Adiós.